experiencia que haya tenido en medio de una oscuridad. A mí me ha pasado varias veces. De niño o adolescente, muchas veces mis padres cuando me mandaban a los animales, hacía algo por ahí que me jugando, cualquier cosa por ahí era tarde, llegaba la noche. Antes en la sierra de donde provengo no había ni luz eléctrica. Era terrible para poder llegar a casa. Esa es una sensación tediosa, ¿no? No sabes ni en dónde vas a dar el siguiente paso. Pero qué alivio hay, o había, cuando veía a mi madre llegar con un tremendo focazo por ahí por la fila. Es porque ya estaba por ahí a veces mi mamá. Era un alivio realmente porque ya, o sea, ya podía tener la luz y poder llegar a casa, ¿no? Ella iba en misión rescate. Hoy vamos a ver un caso de misión rescate. Misión rescate es el título del estudio de esta mañana. Espero que estemos todos preparados, listos para sumergirnos en esta fantástica historia. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, agradecidos de ti, estamos por tu amor inagotable que tienes y la obra que tú has hecho por amor a nosotros. Queremos meditar en ello. Queremos que tú, Señor, nos ilumines para poder dirigir tu palabra, que nos permitas, nos abras los entendimientos para poder comprender, nos ayudes a poder vencer cualquier obstáculo, cualquier desconcentración que pueda haber en nuestras mentes y que todos estemos realmente concentrados para aprender de ti y también ver lecciones que podemos sacar para nuestras vidas. En tu santo nombre oro. Amén. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a ver desde el versículo 6 y nos vamos a ir hasta el azote, hasta el versículo 40. Hechos 16, 6 al 40. Ya, todo lo tenemos, ¿no? Si no, los espero. ¿Sí? Ya, lo tenemos todos. Listo. A ver, después de algunas semanas estamos retomando, hermanos, con los estudios de Hechos, que son muy buenos, ¿no? Muy interesantes las lecciones que hemos ido aprendiendo hace algunos domingos atrás. Y nos quedamos en el segundo viaje misionero de Pablo. A ver, ¿qué había pasado? Recordamos un poquito. Pablo había ido juntamente con Silas y también acompañado de Timoteo, quien recluta después, y por ahí su mugre, su uña, Lucas, ¿no? Lucas, que no se dejaban para nada. Y entonces Lucas también estaba ahí juntamente con ellos. Estaban 4 personas que habían salido en este grupo misionero, aparte con Bernabé. Y bueno, Bernabé iba con otro grupo, ¿se acuerdan? Con Marcos a otro lugar, a Chipre, y Pablo había salido en esta ruta. Hemos visto las semanas pasadas que Pablo había salido desde Antioquía, había ido recorriendo esos lugares que ustedes pueden ver allí en pantalla en el mapa. Habían llegado hasta ese lugar. Todo eso ya habíamos visto las semanas pasadas, ¿no? Nos hemos quedado justamente ahí. De acá en adelante vamos a ver qué es lo que pasa en esta mañana. De acá en adelante. Listo. Pablo, juntamente con sus demás hermanos, que yo les voy a llamar durante este estudio los misioneros, ya ustedes saben quiénes son, ¿ya? Los misioneros deciden ir por Asia. Vamos a ver la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia
de Asia en ese tiempo. Es decir, lo que quería Pablo es ir por acá. Vamos por Asia a predicar la palabra. Ahí estaban los planes de los misioneros. Sin embargo, el Espíritu Santo les dice, no, Señor, por allí no van a ir. Ya pues salen por arriba y luego en el versículo 17 dice, luego llegaron a los límites con Misia y se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo no se les permitió allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Es decir, Pablo sigue esa ruta negra, ¿ya? Y luego él dice, ya, me negaron ir por Asia. El Espíritu me dijo, no, ya, vamos a Bitinia entonces. Vamos arriba a Bitinia. Y otra vez el Espíritu Santo les dice, no pueden ir por ahí tampoco. Les negó ir por Asia. Ahora les niega ir por Bitinia. Esto tal vez era frustrante para Pablo y compañía. Era frustrante para los misioneros, ¿no? O sea que quiero ir a un sitio, me niega. Vuelta a otro sitio, me niega. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy haciendo tu voluntad, Señor, tal vez estaban diciendo. ¿Y por qué me dices que no? Dios lo sabe. Todavía no era el tiempo. Porque estas zonas van a ser evangelizadas más adelante, también por el mismo apóstol. Así que los dijo que no. Llegan al puerto de Troas. Ahí se queda. ¿Y qué pasa en el puerto de Troas? Versículo 9. Esa noche tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Estoy leyendo, hermanos, en una versión sencilla, versión NTV, de lenguaje sencillo, ¿sí? Bien, entonces están en Troas. Y cuando están ahí, tal vez frustrados porque el Espíritu los niega a ir para allá, para acá, no saben a dónde ir, ahora están ya han llegado hasta el mar, ni cómo ir para adelante, ya estaban complicada la cosa, llega una visión, ¿no? En el cual se muestra un hombre pidiendo ayuda desde arribota, desde Macedonia, pide ayuda y dice, ven, ayúdanos. Esto era la dirección del Espíritu Santo. No tenían la palabra completa todavía. El Espíritu Santo los estaba dirigiendo a dónde ir a los misioneros. Entonces, los misioneros acuerdan y dicen, mire, esto vi. Es Dios. Es Dios quien nos está llamando a ir para arriba. Genial. Entonces, allí direccionados por el Espíritu Santo, deciden ir hacia Macedonia. ¿Por dónde van? El versículo 11, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo hasta la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos y ahí nos vamos a quedar en el estudio de hoy. En Filipo, hermano mío. Arriba en Filipos, ahí está subrayado. Filipos, estas son las ruinas de la ciudad antigua de Filipos. Ahí está Filipos. Filipos, ¿cómo era Filipos? ¿Qué era Filipos? La misma palabra de Dios nos explica ello. En el versículo 12, llegamos a Filipos, una ciudad principal del distrito de Macedonia, ¿no? Y era una colonia romana. O sea, Filipos no era cualquier ciudad. Filipos era una ciudad capital de toda esta provincia que pertenecía al Imperio Romano de Macedonia, ¿sí? Además, en Filipos, hermanos, históricamente hemos visto que, bueno, estos eran influenciados muchísimo ya que de allí salen los griegos, ¿no? Bueno, son los grandes griegos y como griegos tenían sus dioses. Tenían su dios Zeus, su dios Afrodita, etcétera, etcétera, como dioses griegos, ¿no? Y esta ciudad de Filipos era una ciudad muy pagana. Era una ciudad controlado por, como lo llamaban en mi tierra, por el Chapi.
controlado por Satanás. Era una ciudad controlado por las tinieblas. Esa era Filipos. Y ahí había estado este hombre pidiendo ayuda en la visión. Ven, ayúdanos. Misión rescate. Estos hombres, estos misioneros llegan hacia Filipos entonces. Muy bien, listo. Llegaron a Filipos, ¿ok? Los misioneros están ahí. Normalmente los misioneros lo que hacían cuando ellos iban a una ciudad desconocida era buscar una sinagoga para ir a reunir. ¿Qué era la sinagoga, dirás tú? La sinagoga era como una célula, bueno, como un pequeño grupo de personas que se reunían, ¿sí? Para orar, adorar a Dios, ¿ya? Eran como judíos que estaban en una nación extraña, que se juntaban para poder adorar a Dios. Para que se aperture una sinagoga, era necesario que existan al menos 10 hombres líderes de una familia para la apertura de una sinagoga. Históricamente nos mencionan esto. 10 hombres. Acá llegan a Filipos y parece que acá no había una sinagoga. Los misioneros cuando llegaron a Filipos, tal vez dijeron, vamos, ¿dónde está la sinagoga? No, acá no hay, señor, sinagoga. Entonces ellos, ¿a dónde vamos a ir? Era día de reposo. Ya se acercaba el día de reposo y quizás los dijeron por ahí, ayazote, se reúnen a orar algunos. Muy bien, vamos ahí. Llega el día de reposo, entonces el día de descanso nos alejamos, dice Lucas, un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, ¿no? Ellos agarran su caminata, salen de la ciudad y van en busca de estos creyentes, bueno, de estos temerosos de Dios que estaban allí reunidos para orar. Cuando llegan, grande la sorpresa. Ellos llegan a la reunión donde estas personas se juntaban y encuentran a puras mujeres. De razón que no había sinagoga. ¿Sí o no? Encuentran a puras mujeres ahí. Las mujeres eran vulneradas en el tiempo bíblico, pero aún así, estos misioneros, ya está. Hay que predicar igual, ¿no? Y lo que hace Pablo, nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí, ¿no? Y en estas mujeres, en el siguiente versículo, vamos a verlo, ya estamos en el versículo 14. Una de ellas era Lidia, muy bien. Una de ellas era Lidia. Lidia, hermanos, ¿quién es Lidia? ¿Quién era Lidia? ¿Cómo nos explica la Biblia de esto? Era natural de la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira era una ciudad de la provincia de Asia en el cual esta ciudad era conocida antiguamente por ser muy especialistas en lo que es tintes. Y es por ello que Lidia se dedicaba a esto y acá vemos su profesión. Ahí dice que era comerciante de tela de púrpura muy costosa. ¿Quiénes vinieron aquí hoy vestidos con color púrpura? No se miren, hermanos. La tela de púrpura antiguamente era un color extremadamente costoso. El que se ponía púrpura no era cualquier persona, económicamente hablando. Solamente lo utilizaban la realeza, ¿no? La gente común no podía usar este color. Y Lidia fabricaba estas telas para la realeza. Por eso pues que era bien acomodada. Por eso que era ricacha. ¿Sí o no? O sea, de dinero hablamos. Pero era pobre espiritualmente. Pero bueno, esa era Lidia, ¿no? Lidia
Era una comerciante de tela de púrpura. Tenía buenos recursos económicos, tenía una casaza también. Sí, una casota tenía Lidia. Además, hermanos, pero Lidia, con las comodidades que ella poseía, era temerosa de Dios y dispuesta a conocerle. ¿Cómo se ve normalmente en el mundo, hermanos? Cuando alguien tiene dinero, cuando tiene un buen estatus económico, ya no se va a reunión de oración ya. No hay tiempo. Tengo que ver mi empresa, tengo que ver mi negocio, mi trabajo. No hay tiempo. Pero Lidia no era así. Ella poseía recursos, pero sacrificaba el día de oración, el sábado, para que vaya y busque a Dios, para que conozca a Dios. Lecciones para nosotros, ¿no? Miren cómo era esta mujer. Ella no faltaba a la reunión de oración. No sé tú. Seguimos. Ella, bueno, los misioneros lo predican la palabra y finalmente ella, los de su casa, fueron bautizados. Esto dice en el versículo. Continuamos con la lectura. Es amplia, hermanos. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos, dice. Tanto que me ruegas. Bueno, se quedaron en su casa, ¿no? Miren lo que hizo Lidia. Ella se arrepintió, conoció al Señor, se bautizó y los dijo a los misioneros: ahora vamos a mi casa, ustedes se van a quedar en mi casa. Lindo gesto de esta mujer. Lidia y su familia han sido rescatados. Misión Rescate ha orado aquí y Lidia ha sido rescatada de este mundo controlado por las tinieblas, hermanos. Bien, continuamos. Versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, o sea que ya habían agarrado costumbre ya los misioneros, ¿no? Ya vamos a la oración de nuevo. Estaban yendo al día de la oración. Nos encontramos ahora con una joven. Una jovencita. Otra jovencita. Nos encontramos con una joven, ¿no? ¿Qué dice el versículo? A ver. Era esclava. ¿Esclava de quién? Esclava del demonio, hermanos. El demonio lo había tenido esclavizada a esta joven. Y también era esclava de sus amos, que sacaban provecho de esa esclavitud que ella tenía del demonio. Sus amos también lo esclavizaban a ella. Así que era esclava del demonio, esclava de pobrecita, ¿no? Pobrecita esta muchacha. ¿Qué pasaba con esta muchacha? El versículo 17, ella seguía a Pablo y al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Gran noticia. Qué bueno, ¿no? Qué lindo que esta muchacha, miren cómo los halagaba a los misioneros. Estos hombres son siervos del Dios, háganle caso, ¿no? Bien. Pablo de repente hubiera dicho: ya, listo, vamos a agarrarlo a la misión también al demonio. Compañero de misión, no, hermanos. Esto a Pablo lo incomodó mucho. Lo incomodó mucho a Pablo. Y luego a Pablo, el siguiente versículo dice: esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta. Y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio lo dejó. Hermanos, el demonio no puede ser compañero de misiones de los misioneros. Además, el demonio no le está permitido alcanzar la buena noticia. Ese privilegio lo tienes tú, no el demonio. ¿Sí? Y pobrecita también esta muchacha. Pablo le habrá dado pena siendo esclava del demonio, y encima que es esclava del demonio, otros se aprovechan de eso todavía y sacan dinero por medio de ella, y liberó a esta muchacha. ¡Wow! ¡Qué milagro!, ¿no? ¡Qué milagro! Ahí tenemos a la muchachita, ahora feliz, alegre, ha sido libertada de este poder de las tinieblas, ¿no? Ha sido libre.
Wow, ahora hay que alabar a Dios, hay que honrar, ¿no?, a los misioneros que hicieron también el milagro, bueno, por medio de Cristo Jesús, quien fue Él, quien realmente hizo que el demonio se saliera. Así reaccionaron este pueblo. Vamos a ver cómo lo hicieron. 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ahora que las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron a un carcelero que se asegurara de que no escapara. Miren cómo les pagaron por hacer el bien a estos misioneros. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero les hicieron piñata a palazos. Les agarraron a palos, una turba que nada, que quién eres tú. Quizás Pablo estaba diciendo, ay, yo soy romano, yo soy romano. Nada, de todos con palos ahí, no lo dejaban. Los funcionarios los ordenaron, denles más. Les dieron más y luego los ordenaron que le mandaran a la cárcel. Ahí todos ensangrentados, terminaron en la cárcel. Por hacer el bien. Imagínense cómo sufrieron estos misioneros por hacer el bien. Terminaron allí en la cárcel, hermanos. Bien, estos personajes están en la cárcel. Seguimos. ¿Cómo actuaron estos personajes estando en la cárcel? ¿Qué hicieron estos personajes cuando los metieron a la cárcel? Vamos a ver esa historia a continuación. Ya estamos en el versículo 24, hermanos. Aquí aparece una figura. Aparece el carcelero de Filipos. Acuérdense de este personaje. El carcelero, le dan las órdenes para que los guardaran a los misioneros, para que los tengan bien amarrados ahí, bueno, bien resguardados, mejor dicho, para que no escaparan como si fueran criminales, ¿no? Y ahí está, el carcelero recibe la orden, el versículo 24, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo, así más o menos. Existía una especie de madera, bueno, de cepo, en el cual los pies lo ponían uno acá y otro acá, y la madera de encima caía sobre los pies, plum, para que no escapen. Ahí estaban amarrados, encadenados en un cepo, en donde este carcelero era un sanguinario, era un salvaje, porque como si fueran los peores criminales, los metió a la cárcel de más adentro, al lugar más terrible de la cárcel. Y ahí estaban ellos, amarrados en un cepo. ¿Cómo reaccionaron los misioneros? A ver, el versículo 25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Es increíble lo que hicieron estos misioneros realmente, hermanos. Bueno, si hubiese sido yo, quizás hubiera estado injustamente en la cárcel, yo hubiera hecho protesta. De repente alguien me agarraba por ahí de los compañeros de prisión y me hubiera hecho protesta. A mí ni siquiera me hicieron juicio, me acabaron a palos por nada y ahora estoy acá. Y hubiera dicho, ¡ay, justo! ¿Sabes qué? Que hubiera estado ahí que grito. Pero estos misioneros, hermanos, estuvieron amarrados ahí
y cantando, he decidido seguir a Cristo. Adorando y cantando himnos a Dios, es increíble. Por eso, pues los demás misioneros jalaban la cabeza a ver qué cosas son estos. Todos los demás estaban mirando ahí, qué cosa está pasando con estos misioneros, ¿no? Esa fue la reacción de ellos. Bueno, y de repente, hermano, un terremoto. Vamos a verlo. Versículo 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Este terremoto es increíble. Normalmente cuando hay un terremoto, si ahorita hubiera quizás un terremoto, se cae esa pared. ¿Sí o no? Bueno, pero las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. O sea, era un terremoto que abría puertas y rompía cadenas, pero no tumbaba casas. Esto es un terremoto fuera de lo normal, un terremoto extraordinario. Y eso es lo que pasó aquí. Bueno, pasa el terremoto. Versículo. ¿Dónde estamos? Versículo 27. El carcelero, ahí está el carcelero. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pobre carcelero, ¿no? Hermanos, hace un par de años creo que cuando intentaron entrar a la iglesia, aquí, yo me quedaba aquí en ese tiempo, ¿ya? Y bueno, vino el chorito ese a doblar algunas cositas de ahí, de la puerta, esos fierros. Y unos vecinos habían alertado a unos hermanos, en los cuales otros hermanos habían sabido que no vivían aquí. Y resulta que el prisionero lo habían capturado, lo habían estado llevando. Yo igualito que el carcelero, durmiendo. Llego a la comisaría ya y luego voy a dar las declaraciones. El policía me pregunta, ¿y tú? ¿Quién eres, señor? Yo soy el vigilante, señor, le digo. ¿Y qué estabas haciendo durante el robo? Durmiendo, señor, le digo. No, los policías se quedaron ahí sorprendidos, me dijeron que, bueno, es que yo estaba tranquilazo, ¿saben por qué? Porque yo sabía que ustedes no me van a matar. No. Bueno, ustedes no me iban a matar, pero este carcelero estaba durmiendo. Es su tiempo, en la noche, su tiempo de guardia. Y de la nada el terremoto lo despierta y va y ve las puertas abiertas, cadenas más por ahí que se había quedado. Y cuando un soldado romano dejaba escapar a algunos presos, su muerte era inminente. Era seguro la muerte de él. Entonces este carcelero pensó como cierto expresidente que tuvimos, antes que me maten, agarro mi espada y me mato. Les dijo él, decisión, antes que vengan a matarme, soy tan orgulloso que que ellos no me van a matar. Yo me mato. Yo solo me mato. Terrible, ahí está con su espada, ve. Ahí está con su espada. Ahorita me mato. Imagínense que está en esa sensación y de la nada escucha una voz adentro que dice, detente, no te mates, estamos todos aquí. Es increíble, ¿no? Esta vez es un sueño. Detente, no te mates, estamos todos aquí. Versículo 28, bueno, dice esto, detente, no te mates, estamos todos aquí, le gritaron. El carcelero, ¿qué hace? Pidió una luz, ¿no? Una luz, quizás es algo, quizás es mi cabeza, no sé. Corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Hermano mío, cuando él pide una luz y va a ver, grande es la sorpresa. Encuentra a sus prisioneros
reunidos esperándolo. No se habían ido. Este Pablo había juntado a todos los prisioneros y los había tenido ahí. Ay, qué tanto. Yo hubiese corrido ya. Me van a alcanzar. Pero el Pablo no, él agarró, vio que no era justo y tal vez pensó en este carcelero también y juntó a todos los carceleros y estaban ahí. Este carcelero no soportó más, cayó de rodillas, ¿no? Cayó de rodillas este carcelero ahí. ¿Qué pasó luego? El carcelero dijo, después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermano mío, este carcelero ya había sido salvo de la muerte física, pero él sentía que tenía una necesidad más profunda que eso. Él sentía que él necesitaba ser salvo espiritualmente. Y este cae rendido y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero tener esa fe que ustedes tienen, ese gozo que tú tienes, Pablo, en medio de la dificultad, allí encarcelados, golpeados, él cantando himnos. Esto es fuera de lo normal. Yo quiero experimentar esto. Haz esta pregunta mágica. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Algo tan simple como esto. Los misioneros le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cree en Jesús y eres salvo. El carcelero sanguinario termina ahí. Se había convertido. Misión Rescate había obrado con el carcelero. Misión Rescate había obrado con el carcelero, hermanos. Qué alivio para él. El carcelero ha sido rescatado, ¿no? ¿Qué hace el carcelero luego? Versículo 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y los lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto a él como a los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¡Qué hermosa historia! El carcelero, hermanos, después que él se arrepiente, se acuerda que es humano y se va y lava las heridas de los misioneros. Antes no lo había hecho, que él había interesado ahí, se ha acostumbrado a ver sangre. Pero ahora ve las heridas de los misioneros, va, lava esas heridas. Y aparte de eso, él se convierte en siervo de sus prisioneros. Y se va y les prepara una cenita, les invita a la comida, se amigotes, el carcelero con los prisioneros, ¿no? Qué grande, hermanos. Bueno, la obra que Dios hace en las vidas. Versículo 35 al 40. Vamos a ver cómo termina esta historia. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero les dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad. Váyase en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los otros creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. ¡Qué gran desenlace! Los funcionarios van entonces, le dicen que Pablo y Silas queden en libertad. Ya, que se vayan ya. Estos, imagínense, hasta un terremoto han hecho. Que se vayan ya, que se vayan esos, que queden en libertad. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, Señor, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. ¿Qué? Les decimos que se vayan ya y que vengan ellos mismos. Bueno,
Cuando Pablo les dice, nosotros somos ciudadanos romanos por si acaso, ellos tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque cuando hacían un juicio, bueno, sin un maltrato como en este caso, un encarcelamiento como en este caso, sin llevar a juicio a un ciudadano romano, les caía todo el peso de la ley a ellos. Ciudadano romano estaba por encima de cualquier otra nación, porque era el imperio romano allí que controlaba. Así que estos temblaron de miedo y estos funcionarios que habían golpeado, los vemos humilladitos, yéndose de nuevo a rogarle a Pablo que se vayan. Oh, bonito ya, váyanse ya. Nosotros pedimos disculpas de lo que hemos hecho, pero váyanse. No sean así, no se caprichen, váyanse. ¿Por qué Pablo quería todo esto, hermano? Porque sabes que si es que ellos iban a escondidas de allí, el evangelio hubiese sido perseguido ahí. Porque por eso habían sido encarcelados. En cambio, si ellos van por la puerta grande, ¿no? Todos saben que el evangelio está bien, ¿no? No debería ser perseguido por ello. Y Pablo, pues, decide irse por la puerta grande, ¿no? Y otra vez, ¿a dónde van? A la casa de esta mujer que hemos visto hace rato. Lidia. Ya se había convertido en iglesia ahí. Antes eran los misioneros, ahora ya estaba toda la iglesia reunida ahí, ¿no? Van ahí a su casa y se reúnen con los creyentes que estaban allí en la casa de Lidia. Hermano mío, el evangelio había triunfado. El evangelio había triunfado allí en Filipos. El poder de las tinieblas no pudo con el evangelio, ha sido victorioso. Personas habían sido rescatados y la libertad del evangelio también. El evangelio había triunfado allí. Perdón, hermanos, justo estoy saliendo de un problema gripal. Bien, el evangelio había triunfado. ¿Qué aprendemos de toda esta historia, hermanos? Hemos visto toda la historia completita. Espero no te hayas dormido. Y si te has dormido, despiértate. Bueno, ¿qué hemos aprendido de toda esta historia? Es maravilloso el plan que Dios tuvo con los filipenses, hermano. Los misioneros no tenían pensado ir a Macedonia. No tenían pensado llegar allá. Ellos querían ir por Asia. Pero Dios los ha guiado por medio del Espíritu Santo, por medio de una visión, para que vayan hasta Filipos, para que lleguen allí, para que vayan a Macedonia. Es maravilloso el plan que Dios tuvo con ellos. Y encima ahí en Filipos, ellos no sabían a dónde ir, pero Dios los ha guiado por medio de unas mujeres que estaban reunidas allí para que vayan y prediquen. Y de esta manera sea rescatada Lidia. Bueno, pasó el tiempo. Dios quería rescatar al carcelero, pero miren todas las cosas que Dios ha obrado para que el carcelero conozca a Jesús. Por medio de una muchacha que estaba endemoniada, ¿no? Estos misioneros tenían que llegar a la cárcel. Tanto amor de Dios por este carcelero que tuvo que llegar a la cárcel, ¿no? Los misioneros llegan a la cárcel, ahí están cantando, y aún así este era corazón duro. El prisionero, aún así, no iba a creer. Aunque los misioneros se expresen su gozo en medio de las dificultades, él no iba a creer. Dios tuvo que obrar por medio de un terremoto para que este corazón duro se conozca a Jesús. Es impresionante lo que Dios ha hecho con este carcelero, hermano. Es impresionante. ¿Qué cosas habrá hecho Dios con tu vida? ¿Qué cosas ha hecho Dios en nuestra vida para que tú te conviertas, hermano? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Voy a bajar, quiero estar más cerca. ¿Qué ha hecho Dios por tu vida, hermano? Quizás tú eres un corazón como Lidia. Quizás eres un corazón que quieres conocer a Jesús. ¿Cuántos han venido a la iglesia así? Ya, listo, yo quiero ya conocer a Jesús, quiero buscarle, quiero seguirle. Así que vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Cuántos han venido así? Otros quizás son como el carcelero.
con corazón duro, terco, que tenían que pasar algunas circunstancias en tu vida. Dios ha obrado sin que tú te des cuenta de diferente manera, hermanos, para que vengas a Jesús. Tú no te das cuenta, pero algunos han venido a Jesús por medio de sus padres. Dios ha utilizado estos medios para que vengan a Jesús. Otros han venido a Jesús por medio de una enfermedad. ¿Cuántos acá habrán llegado a conocer a Jesús por medio de una enfermedad? En un momento triste de tu vida. ¿Cuántos acá habrán llegado a conocer a Jesús por medio de una muerte de un ser querido? ¿Cuántos conocieron a Jesús por medio de una muerte de un ser querido? Por medio de una dificultad, una desgracia, necesidades económicas. Muchos han conocido a Jesús por diferentes circunstancias. Es que Dios obra de diferentes formas por cada uno. Hermanos, Dios no está buscando ir y conquistar países, continentes para Él. Él va en busca de personas como tú, en busca de personas. Y Dios ha obrado de diferente forma contigo. Así es el amor de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti para que lo conozcas? Y si aún tú no lo has conocido, amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, si tú no lo has conocido todavía a Jesús, ¿qué más quieres que Él haga por ti? ¿Qué más quieres que lo haga? No es casualidad que estés aquí en esta mañana. No es casualidad. Si estás aquí es por un propósito. ¿Qué más quieres que haga Dios por ti? ¿Quieres que el sol se caiga? No sé, que la luna se caiga sobre tu casa. ¿Qué quieres que haga Dios por ti, hermano, amigo? Dios te está buscando. Dios te está buscando. Dios te ha encontrado. Y ahora simplemente debes responder y decir: aquí estoy, Señor. Gracias por rescatarme. Gracias por salvarme. Gracias por ello. ¿Y qué hacer si Dios te rescata? ¿Qué debes hacer si Dios te rescata? Veamos a estos personajes. Lidia, cuando Dios lo rescató, ella entregó su casa para bendición de otros. Y dijo: acá está mi casa. Ahora es ofrecida para los misioneros y luego para que la iglesia se reúna. El carcelero, cuando vino a Jesús, él curó las heridas de los misioneros y también dio de comer a los misioneros. Obras de amor. Hermanos, cuando Dios nos ha alcanzado, si Dios te ha alcanzado, si tú has venido ya a Jesús, no es para que termine ahí. ¿Ahora qué? Hermano, Dios no te pide vender tus propiedades. Dios no te pide, Dios no te dice: ya, vende tu casa, dalo todo a la iglesia, no sea, esos carros que están afuera de un canto hay que venderlo para construir y todo esto. No, hermano. No. ¿Sabes qué? Pero lo que Dios sí te pide es que esas bendiciones que Él te ha dado sean utilizadas para el beneficio, para bendición de otros hermanos. Todas las bendiciones que Dios te ha dado le pertenecen a Él y deben ser administradas también para bendecir a otros creyentes, a otros hermanos. Y ahora la pregunta es: ¿cómo utilizo lo que Dios me ha dado para bendecir a otros? Yo quiero que nos vayamos con esto en nuestra mente. ¿Cómo puedes utilizar tu casa para bendecir a otros? ¿Cómo puedes dar hospedaje? ¿No? ¿A quién? Tenemos que pensar cómo utilizar lo que yo tengo para bendecir a otros. Esa es la voluntad que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo utilizo mi carro? Felicito a algunos hermanos que aperturan sus casas para reuniones de rebaño. Felicito ello. Felicito ese buen gesto. Pero nunca es suficiente. Siempre puedes hacer más. Siempre puedes utilizar más ese bien que Dios te ha dado. Mi movilidad, mi carrito, lo que tú tengas puedes utilizarlo. Tú puedes decir: yo no tengo nada, soy pobre. Hermano mío, nunca eres tan pobre para no hacer nada. Nunca eres tan pobre. Quizás eres pobre, pero sí puedes lavar las heridas también de enfermos. Pero sí puedes compartir con otros de diferente forma, ¿sí? Hermanos, también puedes compartir un plato de comida. Nadie puede decir: acá yo no puedo hacer nada.
porque yo no tengo lo suficiente. Dios te ha dado bendiciones de diferente tipo. Algunos le ha dado económicamente, otros le ha dado en estudios, otros de diferentes formas. Todos tienen bendiciones aquí y todos pueden utilizar esas bendiciones. Todos tenemos que utilizar esas bendiciones. Hermano mío, esta lección me ha impactado mi vida y me ha hecho reflexionar. ¿Qué cosas puedo hacer yo? ¿Qué tengo? ¿Y cómo utilizo mis bendiciones para beneficio de los demás? Queremos que salgamos con este desafío, hermanos, en el estudio de hoy. Terminamos entonces con... ¿Me puedes, José? Con la conclusión de todo esto. Misión rescate. Hermano mío, Misión Rescate ahora ha obrado con esos individuos. Ahí están, arriba. Misión Rescate ahora ha obrado con esos individuos. Ahora fue ejecutado con nosotros, hermano. Nosotros hemos sido rescatados. Dios nos ha encontrado ahora. ¿Para qué Dios nos ha rescatado? Para expresar nuestra gratitud con actos prácticos de amor. Para utilizar las bendiciones que Dios me dio para bendecir a otros. Hermanos, quisiera que todos salgamos haciéndonos esta pregunta hoy de este lugar. ¿Cómo yo puedo bendecir a otros hermanos? ¿Cómo yo puedo bendecir a otros hermanos? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor Jesús, tu amor es inagotable, Señor. En verdad que yo te adoro con todo el alma en esta mañana, juntamente a mis hermanos, por las formas como tú has obrado para rescatarnos, para encontrarnos. Es maravilloso lo que tú has hecho por nosotros. Te adoramos por amarnos tanto, por mover ciertas circunstancias para que nos encuentres. Señor, si hay personas que aún no te han aceptado aquí, te suplico que tú toques ese corazón y que deje de ser tan duro como este carcelero en el inicio y puede ser ahora un corazón noble como en este carcelero después. Y que tú seas, Señor, que después que nosotros nos has rescatado, nos hagas tener este sentir de poder usar nuestras posibilidades para ti, de poder usar nuestro trabajo, de poder ofrendar mejor, poder utilizar nuestro dinero. Señor, soy consciente que no somos tan pobres como para que nuestra iglesia esté por derrumbarse. Soy consciente de esto, pero ayúdanos a mover nuestros corazones para poder administrarnos mejor y poder cumplir tus propósitos. En tu santo nombre oro. Amén.